Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pablo Grajales Romero. Eh, en esta ocasión le voy a presentar cómo hicimos el proyecto de inteligencia artificial en Godot. Mi compañero de equipo es Alan Jair Rojas Armas y él hablará igual en unos momentos. Bueno, primero le voy a explicar todo lo que implementamos, las escenas y los nodos que tenemos aquí en pantalla. Primero tenemos el nodo principal, que lo llamamos main, que es donde nosotros vamos a desarrollar prácticamente lo que son los jugadores. Bueno, en este caso solamente es un jugador, y las cuatro naves que representan a nuestros cuatro agentes inteligentes. Tenemos un tilemap, que es para poder crear este tipo de mapa con los bloques y su respectivo collision shape y su sprite. Como puede ver, también tenemos un solo jugador, que es este de aquí, es el del centro, es un meteorito. Este va a ser el jugador que nosotros vamos a controlar mediante las flechitas del teclado. También tenemos, como puede observar, cuatro naves. Cada uno de ellos va a perseguir a nuestro jugador. Y bueno, nuestro jugador tiene primero una collision shape, que es nuestra forma de colisión, como su nombre lo indica. Tiene un sprite para que le pusiéramos la forma, en este caso de meteoro. Y tiene cuatro sensores, que está uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha. Después de eso, tenemos también lo que vienen siendo las naves o nuestros enemigos, y solamente van a contar con un collision shape y un sprite para su forma y sus colisiones. Esto se repite con la nave 2, la nave 3, la nave 4, y también tenemos cuatro timers. Estos timers los estamos utilizando para que a la hora de la persecución, digámoslo así, si no se los poníamos, lo alcanzaban demasiado rápido. Entonces lo que estamos haciendo es pausar el proceso para que le dé tiempo al jugador de evadir a sus enemigos, que son las naves. También tenemos en esta escena un fondo, que es un fondo, digamos, dinámico. Y también tenemos otra escena, que es un nodo de tipo control, en donde implementamos la interfaz o el menú de inicio. Esta va a ser nuestra presentación antes de entrar al juego como tal. Voy a reproducir la escena para que vea cómo funciona. Y como puede ver, se nos despliega esta ventana. Tenemos aquí el botón de jugar y el botón de salir, los integrantes del equipo, y lo que viene siendo el proyecto de introducción a la inteligencia artificial, que se basa en la implementación de algoritmos de búsqueda. Si le damos en jugar, directamente empiezan los cuatro agentes a realizar sus búsquedas con los diferentes algoritmos, y si no me muevo, vemos que primero llegan los agentes que basan su búsqueda en la posición del jugador, es decir, los algoritmos informados, como son la estrella y el greedy. Y por último, el último en llegar es el algoritmo primero en profundidad, es el más lento, y junto con el primero en anchura son los dos algoritmos no informados que tardan más en alcanzar al jugador. Lo voy a reproducir. Bueno, como puede observar, aquí se nos ha desplegado lo que es el menú de inicio. Le vamos a dar en jugar y lo que vemos son los cuatro agentes que inician su búsqueda. Del lado izquierdo tenemos los agentes que son, o bueno, emplean el algoritmo de tipo informado, y del lado derecho tenemos los agentes que emplean el algoritmo no informado. Como vemos, el último en llegar es el que hace la búsqueda primero en profundidad. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Alan Jair. Junto con mi compañero Pablo Grajales, pues comenzaremos a explicar un poco del funcionamiento en cuestión del código acerca del juego que desarrollamos. Utilizamos principalmente para este juego cuatro tipos de algoritmos de búsqueda.
2 no informados y 2 informados. Los 2 informados que seleccionamos y que debemos cubrir es el algoritmo A estrella y el algoritmo Greedy. Son muy similares y ahorita veremos por qué. Y de igual manera los no informados son el búsqueda primero por profundidad y búsqueda primero por anchura. Procederé a explicar el algoritmo A estrella. El algoritmo estrella, para desarrollarlo, tuvimos que utilizar distintas funciones y de distintas variables, como podemos observar. Dentro de esas variables y funciones, podemos explicar primero funciones celdas usadas. Dentro de esta función celdas usadas, guardamos dentro de una variable hacemos alusión de un atributo dentro de nuestro nodo main, exactamente de tilemap. ¿A qué se refiere esto? Nosotros dentro de nuestro tilemap podemos encontrar distintos bloques. Estos bloques son los que nosotros vamos a llamar dentro de nuestro algoritmo de estrella. Tienen distintas ubicaciones. Aquí tiene otra ubicación, tiene otra ubicación y tiene otra ubicación. Así pues, a eso es lo que estoy diciendo, que quiero que me obtenga cada una de las ubicaciones de esos bloquecitos y me las almacene dentro de esta variable. Ahora, con respecto a la función buscar jugador, nuevamente tenemos una variable que se llama postHug. Esta me extrae exactamente la posición que va teniendo el jugador respecto a qué es un jugador, pues en este caso viene siendo la luna y aquí podemos ver que es el nodo jugador. Me va a establecer la posición que va a tener a lo largo de mi mapa. Como sabemos, el algoritmo estrella necesita de dos aspectos para funcionar. Es un algoritmo informado y pues necesita una distancia real y una heurística. Esa heurística nosotros la establecemos como una distancia de Manhattan. Y la distancia real es el costo. Así pues, el algoritmo estrella toma en consideración estos dos aspectos para poder realizar una búsqueda y poder seleccionar el costo más bajo. De esta manera, nosotros establecemos una distancia de Manhattan, en la cual nosotros vamos a establecer la posición de la nave y aquí vamos a calcular la distancia que existe desde mi nave, es decir, la nave de la alienígena, la nave 4, hacia el jugador. De esa manera hacemos la distancia más corta. En este caso, hacemos simplemente una resta de posiciones, mi posición del jugador y mi posición de la nave. De esta manera, pues, esto se extrae en manera de coordenadas X y Y respectivamente y lo dividimos entre 32, porque entre 32 es un número que nosotros establecemos de longitud de nuestros cuadros que establecemos en nuestro tilemap y se puede observar aquí. Cada cuadrito va a tener una longitud de 32 y lo dividimos entre 32 para nosotros establecer simplemente distancias entre cuadritos. Y pues de esta manera nosotros regresamos la distancia recta. Ya no es distancia entre cuadros, sino que distancia se puede decir que es una resultante. Podemos ver que es el cuadrado, la suma de los cuadrados y cada coordenada, en este caso la coordenada X y la coordenada Y le sacamos la raíz, es una resultante, por lo tanto es la distancia más corta, la distancia diagonal. Eh, en respecto a nuestra función heurística, tenemos nuevamente necesitamos de la posición de la nave 4, la necesita recibir, y entonces, ¿qué hace esta heurística? Esta heurística nos puede decir que es el costo, la distancia real que existe desde la posición de la nave del alienígena hasta nuestro jugador. Es la distancia real, por lo tanto va a ser nuestro costo que nos va a llevar hacia ese instante. Por lo tanto, eso lo establecimos como nuestra heurística. Y de esa manera, pues simplemente obtenemos una distancia mediante el valor absoluto de una coordenada y el valor absoluto de otra coordenada. Lo sumamos para saber ahora sí qué cantidad en unidades se puede decir, porque todavía no lo estamos obteniendo entre cuadritos. Para eso lo dividimos entre 32 para obtener ahora sí el número de cuadros que nos faltan para llegar al jugador. Es lo que retorna esta función. Ahora, para desarrollar más esta parte de cómo funciona el algoritmo estrella,
Pues es el algoritmo de búsqueda, pero ¿cómo vamos a buscar? Necesitamos generar hijos de ciertos nodos. Entonces, yo a partir de un cuadrito, yo necesito ir generando sus distintas expansiones. Nosotros en este caso lo nombramos como hijos. Esta va a realizar una expansión hacia la derecha, esta va a expandir hacia la izquierda, este hacia arriba y este hacia abajo. Va a generar distintos nodos en dado caso de que existan. No siempre van a existir y vamos a ver por qué. En este caso, yo declaro una variable que va a comprobar hijos, que me va a almacenar coordenadas X y Y. Entonces, nuevamente ya comprobar hijos en la coordenada X. Yo establezco una posible celda de expansión. Posible celda de expansión es una celda en la que se va a situar mi nave del alienígena y entonces mi posible celda de expansión le resto 16. ¿Por qué le resto 16? Porque yo necesito que mi tilemap, como yo lo declaré, se sitúe en una de las esquinas, porque en cada esquina, para que así me obtenga las coordenadas completas del cuadrito. Es por eso que le resto 16 y otra vez lo divido entre 32 para obtener ahora sí mi movimiento en los cuadros y no simplemente en coordenadas. De esta manera, pues entonces comprobar X y como ya lo tengo en distancias de cuadritos, sabemos que nuestro time map o cualquier sistema coordenado en Godot, pues sabemos que la derecha crece de manera crece de manera positiva hacia la derecha, hacia la izquierda, pues decrece, es un valor negativo, hacia arriba, pues debe de crecer esa configuración o ese valor, y hacia abajo debe crecer la configuración o el valor. Y es por eso que en el A estrella vamos a encontrar que para la derecha debe crecer, para la izquierda debe de crecer, para arriba debe de crecer y para abajo debe crecer. Entonces, una vez establecido eso, por eso hacia la derecha, le incrementamos uno porque es un cuadrito al que se desplaza, este se mantiene porque no se mueve verticalmente. Este de igual manera solamente se mueve horizontalmente, pero no verticalmente. Este se mueve vertical y este se mueve vertical. De manera que ahora procedemos a hacer lo siguiente, que mi comprobador de hijos simplemente va a almacenar esas coordenadas o esos cuadros en el que se va a situar. Le pasamos posible celda de expansión, es la celda en la que yo estoy posicionado y quiero expandir un hijo. Así que por eso lo nombro hijo. Pero antes, por eso yo necesitaba comprobar hijos, porque vamos a checar o a verificar que mi comprobador de hijos no esté colisionando con cells. Si recuerdan, pues cells es todas las coordenadas, este, todas las coordenadas de los muros que podemos ver en nuestro tilemap. Aquí son todos los cuadritos y vamos a verificar que no estén colisionando. De esa manera, si no está colisionando, pues yo puedo crear un hijo. Es decir, yo puedo asegurar que, ok, no está colisionando, entonces sí me puedo expandir. De no ser así, entonces no va a generar nada de hijos. Así pues, una vez generado este hijo, necesitamos generar nuestra función fdn para saber mi costo que me va a generar ese hijo. Y por eso nosotros establecemos una función que es la distancia de Manhattan y nuestra heurística. Esta, al sumarlas, nos va a dar el costo total. Y entonces ese valor que me devuelva esa función de sumar la distancia de Manhattan y mi heurística, la voy a añadir dentro de mi lista de costos. Y también a mi hijo que yo obtuve la voy a obtener dentro de mi lista de hijos. Así es similar con arriba, abajo y izquierda y derecha. Es lo mismo en cuanto a expansiones. Así pues, supongamos que existen hijos tanto para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. Estos se van a añadir, como podemos ver, de manera secuencial. Es decir, lista de costos va a añadir una lista de hijos. Así pues, se van a ir añadiendo correspondientemente en listas distintas. Es por así decirlo, supongamos un ejemplo de que una persona lleva a su pareja al cine, pero hay una sala exclusivamente para hombres y una sala exclusivamente para mujeres. ¿Cómo sería esta asignación correspondiente?
Al hombre le tocaría el asiento A1, pero a su pareja le tocaría el asiento en otra sala, lo vamos a nombrar como B1. Llega una siguiente pareja. Al hombre que acaba de llegar le toca en el asiento A2 y a su pareja en el B2. Y llega otra pareja nuevamente y va A3 y B3 y así sucesivamente. Esto va a ser lo mismo con los hijos en cuanto a las listas. Son listas totalmente independientes y distintas, pero hay una correspondencia en cuanto al índice. Así pues, eso es lo que hacen nuestras funciones de hijo abajo, hijo arriba. Simplemente son expansiones para ver si yo me puedo generar nuevos nodos. Ok, entonces ahora procederemos a explicar qué hace mi función evaluación. Su función de evaluación. Esto lo único que cumple es evaluar el costo mínimo. ¿Costo mínimo de qué? De mi lista de costos. Recordemos que la lista de costos almacena todos los costos de mis hijos. Es decir, supongamos que tanto que tenemos 4 hijos posibles, tanto para arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí salen mis 4 hijos. Voy a tener 4 costos. Esta función evaluación va a evaluar cuál de esos 4 costos es el menor a través de una función iterativa que es el for. De esta manera vamos a ir evaluando elemento por elemento cuál es el costo menor. De esta manera, para cuando identifiquemos cuál es ese costo de menor valor, vamos a encontrar su índice. ¿Para qué queremos encontrar este índice? Pues como anteriormente habíamos platicado y había mencionado, existe una correspondencia de índices. Lo mencioné en el ejemplo del cine y también se mencionó anteriormente. Es decir, nuevamente vamos a citar esa parte. Como habíamos mencionado en el ejemplo del cine, teníamos a una pareja sentada en el asiento A1 y B1. Entonces, a pesar de que el prefijo A y B son distintos, el índice sigue siendo el mismo, 1, 1. La segunda pareja es A2, B2. Nuevamente encontramos un índice de 2, 2. Y esto pasa lo mismo con lista de hijos y lista de costos. Así pues, si yo encuentro el costo menor y encuentro su índice, posteriormente yo lo puedo encontrar en mi lista de hijos con el mismo índice. Para eso necesitamos hacer uso o encontrar primero el costo mínimo y encontramos el índice para saber cuál de todos mis hijos es el menor. Así pues, posteriormente a Estrella hace uso de ese índice porque decimos, ok, voy a expandir únicamente el que tenga menor costo posible. Así, con esto, para eso me sirve esta variable. First element simplemente extrae de toda la lista que yo tengo de mis hijos. Esto es celda actual, a final de cuentas, es una lista que almacena todos mis hijos posibles expandidos. Es decir, si yo tengo mis 4 hijos, voy a indicar cuál es el menor, porque yo la calculé anteriormente con evaluación. Entonces, una vez que yo lo tenga, pues extraigo ese elemento de mi lista de hijos y posteriormente, en dado caso de que pues yo no tenga un conjunto de hijos, es decir, que simplemente tenga un único elemento en esa lista, pues simplemente se lo asigno a ese first element, es el que va a extraer, porque por default va a ser el único que va a tener un costo. A una lista, pues solamente, una lista de un elemento, pues solamente puede haber un elemento. Y es por eso que es el que está situado primeramente en esa lista. Eso es lo que realiza A estrella. Este, y una vez que ya haya identificado cuál es el menor, pues realizo sus expansiones posibles a la celda, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a izquierda y derecha, en dado caso de que existan. Ahora, mi función ready. ¿Qué es lo que hace la función ready? Esta es una función que simplemente al ejecutar mi código, se va simplemente a ejecutar una vez. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir esta función ready? A mi nave 4 y le voy a asignar ciertas coordenadas o ciertos valores en X y Y.
Entonces, una vez que tiene esos valores X y Y, con set global position, yo los voy a teletransportar mi nave 4 a los valores de coordenadas que yo le establecí. Y así pues, voy a poder establecer celda actual, le voy a guardar el dato de posición nave 4 porque de esta manera, recordemos que en A estrella, eso es lo que va, celda actual va a tomar ese elemento y lo va a expandir. Para eso guardamos, dentro de celda actual, le guardamos la posición de la nave 4. Process Delta. A diferencia de Process Ready, es un proceso que se va a estar repitiendo constantemente o infinitamente hasta que nosotros le indiquemos a través de una línea de código o manualmente interrumpamos el proceso. Esto quiere decir, ahora, que encontramos dentro de Process Delta, encontramos una variable que dice while timer is true. Mientras timer sea igual a verdadero, o es decir, que mientras mi timer sea verdadero, esto quiere decir que no interrumpamos el proceso. Mientras ahora sí esté corriendo el código, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calculamos, ahora sí, como mencionamos anteriormente, celdas usadas. Nuevamente refresco, celdas usadas, extrae solamente desde nuestro tilemap los bloques, bueno, las coordenadas de los bloques usados, es decir, dónde se encuentran los muros. Ahora, buscar jugador simplemente nos ayuda a identificar las coordenadas de nuestra luna. Ahora, y first element sea distinto de posición jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras es decir, el nodo en el que yo estoy posicionado, en el que yo quiero expandir, este first element es una celda en la que va a estar posicionada la nave. Sea distinta a mi posición de mi jugador, pues se va a seguir ejecutando todo esto. Esto simplemente es funcionamiento del algoritmo de búsqueda. Pero ¿por qué deben ser distintos? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a invertirlo. ¿Qué pasa cuando first element es igual a la posición de mi jugador? Pues entonces yo estoy posicionado en una celda en la que está mi posición de mi jugador. Recordemos que yo estoy posicionado, yo soy la nave del alienígena. Entonces, si estamos posicionados en la misma celda, es decir, que yo ya lo encontré. De esta manera, pues por eso yo digo que debe ser distinto para que se pueda ejecutar el algoritmo de búsqueda. Así, pues, si no se cumple, es decir, que son iguales, pues finaliza el proceso. ¿Por qué lo va a finalizar? Como mencioné, pues termina y ya encuentra el objetivo, ya no tiene caso seguir ejecutándome. Y entonces de esta manera, por eso comienzo con A estrella, cuando sean distintos, pues nuevamente mi lista de hijos la guardo dentro de celda actual. Como había mencionado, celda actual es una lista. Realizo la evaluación de todos esos hijos posibles y nuevamente first element pues va a guardar una posición en nave 4 y pues como ya habíamos mencionado, pues ya first element va a guardar el nodo a expandir, el que ya pues previamente ya pasó por una evaluación y pues va a ser el de menor costo y voy a posicionar mi nave a ese nodo de menor costo. Y nuevamente reseteo mis lista de costos y lista de hijos para en el siguiente proceso nuevamente obtener nuevos hijos, nuevos costos y hacer el proceso que consiste en la estrella. Y simplemente ahora, ¿qué pasa con el func o función de timer? Simplemente pues nos sirve para ir controlando el tiempo de procesamiento de nuestro código. Bueno, profesor, ahora vamos a continuar explicando el algoritmo de Greedy, que en este caso está implementado en la nave número 1. Al principio tenemos nuestras variables, las variables que definimos, las que vamos a usar posteriormente en las funciones. Este código es muy parecido digamos, al algoritmo estrella, porque su funcionamiento es prácticamente el mismo, a diferencia de que en nuestra función no estamos considerando el costo real, solo estamos considerando básicamente lo que es la distancia más corta, que es la distancia de Manhattan, la que tenemos definida. Entonces lo que estamos haciendo
es primero declarar esta función de celdas usadas que nos ayuda a obtener de esta dirección de nuestro tilemap la variable bloques mapa. Esto lo estamos almacenando en esta de celdas y en esta de celdas estamos obteniendo todos los lugares en donde los bloques del mapa ya están ocupados por el muro. Es lo único que hace. Luego tenemos buscar jugador, que esta también es muy parecida a la anterior, nada más que estamos accediendo al grupo de jugador y a la variable posición. Esta posición nos va a devolver la posición del jugador y la estamos almacenando en nuestra variable de posición de jugador. Luego tenemos la función de distancia de Manhattan, que pues es la distancia en línea recta entre la nave y el jugador. Tenemos una variable local que es la distancia y es un vector de 2 dimensiones porque va a almacenar una posición. Lo que estamos haciendo aquí es obtener lo que es la distancia y lo estamos dividiendo entre 32 porque estamos manejando nuestros bloques de 32 píxeles. Y retornamos el valor, que sería la distancia más corta. Luego tenemos nuestra función hijo derecha, que como lo explicó Alan, lo que estamos haciendo es expandirnos uno a la derecha, uno, por ejemplo, en la de la izquierda, uno a la izquierda, en la de arriba, uno hacia arriba, y esto lo estamos haciendo con nuestro comprobador hijos. Estamos accediendo a su coordenada en X y a su coordenada en Y para almacenar la posible celda de expansión. Lo que aquí tenemos es un simple arreglo para convertirlo en bloques y este más 1 nos está indicando que estamos moviéndonos solamente un bloque a la derecha. Luego almacenamos en hijo esta posible celda que vamos a expandir y comprobamos que la variable de comprobador hijos no está en las celdas que ya usamos para el bloque de los muros en el mapa, porque si de estar dentro no podríamos hacer el movimiento. Entonces si no está dentro vamos a movernos un bloquecito para la derecha como estamos aquí en esta función y vamos a hacer esto que es muy importante. La función la estamos definiendo solamente como la distancia de Manhattan porque estamos en el algoritmo greedy. En el A estrella hubiéramos puesto también la función del costo, el costo real. Aquí solamente consideramos la distancia en línea recta. Y lo que estamos haciendo después es añadir la función, que es el costo, a la lista de costos. Y luego estamos añadiendo el hijo a la lista de hijos, simplemente. Luego hacemos lo mismo con hijo izquierda, hijo arriba. Lo único que cambia es que en hijo izquierda pues estamos yéndonos un bloquecito a la izquierda, que es lo mismo a 32 píxeles. Y hacia arriba estamos restándole 1 porque la y hacia arriba va decreciendo. Y hacia abajo va creciendo, por eso le añadimos un 32 y un más 1 en esta parte. La función de evaluación simplemente lo que hace es revisar en nuestra lista de costos cuál es el elemento que tiene el costo mínimo y esto lo estamos almacenando en nuestro costo mínimo para poder ocuparlo posteriormente. También estamos obteniendo el índice de costo mínimo con nuestro punto find. Este 0 que ve aquí solamente es el argumento que necesita para que funcione. Esto, bueno, lo estábamos investigando en internet para poder usarlo. Luego tenemos la función greedy, que es como tal el algoritmo, y estamos diciendo que si el tamaño de celda actual es mayor que 1, tenemos que hacer que el primer elemento de la celda actual en el índice del costo mínimo lo estamos almacenando en este primer elemento. Y si no, el primer elemento se convierte en el primer elemento de la celda actual. ¿Para qué? Pues para después hacer que la posible celda expansión sea igual a este elemento y poder expandir arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha. Este orden que le damos aquí es el que va a seguir nuestro agente cuando haga sus expansiones. Va a ser lo que lo gobierne. Luego tenemos la función ready que se repite una sola vez. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente posicionar la nave en unas coordenadas. Le añadimos un 16 porque el bloquecito mide solamente 32 y si le ponemos 32 se queda como metido. Entonces le añadimos este 16
para que quede exactamente a la mitad del siguiente bloque. Y aquí es lo mismo, solamente que pues hicimos la suma. Entonces estamos llevando con setGlobalPosition, lo estamos llevando a la posición que ya tenemos aquí. Y almacenamos la posición en la celda actual, le estamos añadiendo. Ahora en el process delta, que es la función que se repite en cada instante mientras esté el proceso corriendo, tenemos que mientras el timer sea verdadero, que bueno, aquí lo inicializamos verdadero, entonces va a entrar y va a ocupar la función de celdas usadas, bueno, la va a ejecutar, y la de buscar jugador. Esto para obtener las celdas que ya, como lo expliqué anteriormente, las celdas que ya están ocupadas por los muros y la posición del jugador con esta función. Y vamos a evaluar si el primer elemento es diferente a la posición del jugador, entonces hacemos la función de greedy, porque tenemos que seguirlo buscando. De otra forma, si fueran iguales, ya estaría el jugador en la posición de la nave y ya no habría que buscar más. Entonces lo que hacemos es añadir la lista de hijos, se la pasamos a la celda actual y realizamos la evaluación. Esta evaluación es la que va a comprobar cuál tiene el menor costo de entre los hijos, y en base a eso elige el costo del menor hijo y se mueve a ese lugar. Es por eso que le ponemos este setGlobalPosition para el primer elemento, porque el primer elemento dijimos que es el más barato, y reseteamos la lista de costos y la lista de hijos para que en caso de que se mueva otra vez el jugador vuelva a hacer el proceso de búsqueda. En caso de que esta condición no se cumpla, es decir, que la nave ya esté encima del jugador, entonces vamos a detener el proceso y hacemos que el timer sea falso después de eso. Y pues básicamente ese es el funcionamiento del algoritmo greedy, muy parecido a la estrella, como lo es un algoritmo informado, con la única diferencia de que en nuestra función solamente estamos tomando en cuenta la distancia de Manhattan a nuestro hijo. Y bueno, proceder a explicar el siguiente algoritmo. Bueno, ahora voy a explicar también el algoritmo que implementamos en nuestra nave número 3, que es el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Este algoritmo es uno de los que emplean un método no informado, es decir, no saben dónde se encuentra a priori el jugador, y pues voy a proceder a explicarlo. Aquí primero tenemos nuestra definición de variables que pues vamos a explicar a medida de que avancemos en nuestras funciones. La función celdas usadas pues es la que venimos trabajando, la que hemos venido trabajando en los anteriores códigos también, que como ya dijimos estamos obteniendo los bloques usados del mapa en esta ruta y lo estamos almacenando en celdas. Luego el de buscar jugador también ya lo hemos usado, estamos almacenando en la variable de posición jugador la posición como tal de nuestro jugador. En buscar nave estamos igual accediendo a la posición de la nave y le estamos almacenando en nuestra posición de nave 3. En hijo derecha también ya se explicó. Lo que estamos haciendo básicamente es comprobar que nos podamos mover a la derecha, y de ser así pues nos movemos en un bloque que equivale a 32 píxeles. Y pues al final de cuentas esta función es lo mismo que esta y que las demás de hijo arriba, hijo abajo, a diferencia de que a la izquierda tenemos que restar 1, arriba tenemos que restar también 1 para movernos, y para abajo tenemos que sumar 1 porque las y van positivas hacia abajo en este caso del software. ¿Qué estamos haciendo con esta función búsqueda en anchura? Bueno, estamos diciendo que si el número de nodos es mayor a 0, es decir, que hay por lo menos uno que podamos expandir, vamos a almacenar en nuestra variable de primer elemento de los nodos a expandir, pues el elemento que está en el índice 0 de los nodos a expandir. ¿Y qué estamos haciendo acá? Lo estamos almacenando en la posible celda de expansión, porque este elemento es el que ya obtuvimos de acá, de los nodos a expandir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviéndonos o moviendo nuestro agente a esta posible celda de expansión que anteriormente la igualamos al primer elemento de los nodos a expandir. Y al hacer esto, tenemos que evaluar
el hijo de arriba, el hijo de la izquierda, el hijo de abajo y el hijo de la derecha. Este es el orden que nosotros definimos. Es decir, que primero va a irse hacia arriba como prioridad, después se va a ir a la izquierda, después abajo y después a la derecha. Está haciendo un sentido antihorario. ¿Y qué vamos a hacer aquí al final? Pues tenemos que eliminar el elemento que ya expandimos, por eso le ponemos este pop. En la función ready es la que solamente se repite una sola vez, y al igual que en los otros códigos tenemos que poner la nave en una celda específica. Esta celda específica corresponde, este 29 es de 29 bloques, que estamos multiplicándola por 32, cada bloque es de 32, y para que quede en medio le estamos sumando 16 básicamente. Entonces esta nave está ubicada en la esquina superior derecha, que es esta coordenada de aquí en X y esta coordenada de aquí en Y. ¿Qué estamos haciendo con el set global position? Pues simplemente estamos moviendo la nave a esa ubicación que ya definimos. Esto solamente se hace la primera vez. Luego estamos añadiendo la posición a los nodos que vamos a expandir. Y también tenemos que añadirla a las celdas visitadas. También tenemos que hacer que nuestro primer elemento de los nodos a expandir sea la posición donde está ubicada la nave, porque es el primer lugar de donde va a empezar a expandir, por eso se lo tenemos que añadir a esta variable. Luego tenemos que hacer que la posición del jugador anterior sea igual a la posición del jugador. Esto básicamente es porque lo vamos a ocupar más adelante en la función processDelta. Esta función processDelta es la que se repite en cada instante de tiempo, y aquí es donde estamos ocupando la mayor parte de las funciones que definimos previamente acá arriba. Como puede observar, estamos haciendo esta condición del timer. El timer lo estamos ocupando para controlar el proceso de búsqueda, ya que si no lo usábamos, la búsqueda se realizaba de forma muy rápida y no era posible, pues prácticamente ganar. Entonces, mientras el timer sea verdadero, que es verdadero, vamos a ocupar esta función para obtener las celdas que ya usamos, las extraemos del tilemap, y luego ejecutamos también la de buscar jugador para obtener la posición del jugador. Lo que estamos haciendo aquí es preguntar si la posición del jugador es igual a la posición del jugador anterior, y si esto es verdadero, entonces entramos a esta parte. Esta parte nos está diciendo que si el primer elemento de los nodos a expandir es diferente de la posición del jugador, es decir, que no esté la nave encima del jugador, entonces vamos a continuar haciendo la búsqueda en anchura, porque no tiene caso que una vez que la nave haya encontrado al jugador, siga realizando la búsqueda. Por eso hacemos esto. De otra forma, o por el contrario, si la posición es la misma, entonces si el primer elemento es igual a la posición del jugador, entonces vamos a detener el proceso, porque ya habrá indicado esta condición que encontró el agente al jugador y se encuentra en esa posición. Luego tenemos que, de otra forma, si la posición del jugador es diferente de la posición del jugador anterior, vamos a hacer que la posición de la nave 3 almacene el primer elemento de los nodos a expandir, y vamos a reiniciar las listas de celdas visitadas y nodos a expandir. Esto porque cada vez que nos movamos va a tener que reiniciar el proceso de búsqueda, por eso estamos reseteando las listas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a poner como nuestro elemento de los nodos a expandir, le vamos a poner la posición de la nave 3. Luego hacemos la igualación de la posición del jugador anterior con la posición del jugador, y por último hacemos que el timer igual a false. Esto lo que está haciendo pues es básicamente que el agente nos busque en cada instante de tiempo. Si el agente no se encuentra, el proceso se detiene. Si no nos ha encontrado, nos sigue buscando. Y cada vez que nosotros tecleemos en nuestro jugador para movernos, va a resetear las listas para que vuelva a iniciar la búsqueda a partir del movimiento que ya hicimos.
Y esto lo dedujimos porque si nosotros no hacíamos esto, por ejemplo, podríamos estar moviéndonos hacia un nodo que el agente ya hubiese expandido y el agente iba a seguir con su búsqueda. En este caso va de derecha a izquierda la búsqueda. Entonces, sin este reseteo por cada vez que nos movamos, el agente iba a seguir su búsqueda hacia la izquierda sin importar que nosotros ya nos hubiéramos posicionado en algún nodo ya expandido. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es que el agente vuelva a iniciar la búsqueda cada vez que nosotros tecleemos para que el jugador se mueva. Y pues estamos ocupando en este caso el timer 3 para controlar también el tiempo en el que realiza este proceso. Cabe mencionar que los algoritmos de búsqueda no informados, como lo son el primero en anchura y el primero en profundidad, tardan considerablemente más en encontrar al jugador debido a todo el recorrido que tienen que hacer los agentes para poder encontrarlo, a diferencia de los algoritmos informados como el greedy y la estrella, que esos ya van evaluando el costo de los hijos y de ahí van decidiendo a cuál hijo moverse a partir de eso, pero porque ya tienen una guía sabiendo a priori la posición del jugador, entonces llegan muchísimo más rápido, es más efectivo. Y esto se puede observar en el funcionamiento cuando se ejecuta el juego. De acuerdo. Entonces ahora procederé a explicar el algoritmo búsqueda primera en profundidad. Este algoritmo, a diferencia de la estrella, es un algoritmo no informado. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a conocer ningún dato acerca del jugador. Así pues, este tipo de algoritmo va a compartir algunas funciones y algunas variables con el A estrella. En cuanto a lo mismo de funciones, sería celdas usadas, buscar jugador y con algunos cambios en expansiones, ya sea en hijo derecha, hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo. Así pues, ¿qué es lo que hace función de celdas usadas? Nuevamente obtiene las coordenadas de los muros de nuestro mapa. ¿Cuáles son los muros? Nuevamente recuerdo que pues son estos cuadritos que se pueden observar en el mapa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace nuestra función buscar jugador? Como habíamos mencionado anteriormente, buscar jugador simplemente nos va a devolver las coordenadas en las que se posiciona nuestra luna, que es el jugador principal. Simplemente esto nos va a servir para saber cuándo detenernos. Es decir, cuando yo comparta, es decir, la nave comparta mismas coordenadas que el jugador, es decir, que ya encontró la nave el jugador, pues se va a detener la búsqueda. Como habíamos comentado, de igual manera en el A estrella, el hijo derecha, hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo son expansiones de nodos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir comprobar hijos? Pues son nodos generados a partir de una celda, que eso es la celda actual. Esta celda es la que se le va a realizar una expansión hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia la derecha hacemos una expansión de manera positiva, hacia la izquierda de manera negativa, hacia arriba de manera negativa y hacia abajo de manera positiva, pues ya sea en su eje correspondiente. Izquierda y derecha será en el X y arriba y abajo será en el Y. Ahora, comenzamos con lo que nos importa, que es cómo funciona el algoritmo de búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad siempre va a priorizar una condición, es decir, siempre va a priorizar una dirección. ¿De acuerdo a qué? A criterios que sean establecidos por el programador. En este caso, yo establecí una búsqueda que siempre sea priorizada primero arriba, posteriormente si no se puede expandir hacia arriba, se va a expandir hacia la derecha. Si no se puede expandir hacia la derecha, vamos hacia abajo. Si no podemos expandir hacia abajo, va hacia la izquierda. Y entonces, eso es lo que hace el búsqueda en profundidad. Entonces, ¿cómo se programa de esta manera? Como sabemos, al ejecutar una función de hijo hacia arriba, hijo hacia abajo, hijo hacia la derecha, hijo hacia la izquierda, pues nos va a devolver un arreglo coordenado. Si este arreglo coordenado, es decir, que no está en cells, recordemos que cells es una lista que almacena todas las coordenadas de los muros, es decir,
que si mi hijo generado no está colisionando con uno de esos muros y tampoco no está dentro de mis celdas visitadas, es decir, que mi hijo generado ya no está en una coordenada ya visitada, pues voy a generar ahora sí un, una celda nueva con esas coordenadas, es decir, que yo puedo realizar una expansión exitosa. Entonces, nuevamente, si a la derecha, si a la abajo y hacia la izquierda, entonces voy a realizar lo mismo. Mientras no esté colisionando con algún muro, ni tampoco esté dentro de una celda visitada, pues voy a realizar la expansión exitosa hacia la dirección correspondiente. Hacia arriba, pues nuevamente negativamente, hacia la derecha positivamente, hacia abajo positivamente y hacia la izquierda negativamente. Y como había mencionado, es por eso que yo en este caso establezco if y el if. Esto es decir que vamos a comenzar entrando en el if. Si no se cumple, pues pasa a evaluar una segunda condición. Si no se cumple, a una tercera condición. Y si no se cumple, a una cuarta condición. Pero ¿qué pasa si se cumple la primera? Pues ya no ejecuta las demás condiciones. Eso es lo que hace un búsqueda en profundidad. Set global position, pues lo único que va a hacer es situarnos en la celda, es decir, en el hijo correspondiente que se generó anteriormente. Map_post.x pues simplemente nos da la posición en cuanto a cuadritos, porque como habíamos comentado en búsqueda a estrella, pues el 16 simplemente es para posicionarnos en una casilla o en un punto de acuerdo a nuestro time map y lo dividimos entre 32 para tener coordenadas, pero en cuadritos. Es decir, ya no números grandes, sino que ahora sí sea 0, un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, etcétera. ¿Y qué quiere decir? Que si esta posición no está dentro de mis celdas visitadas, entonces yo voy a almacenar es decir, que yo no he visitado esa posición, pues le digo a mi código, ok, no has visitado esa posición, ahorita ya estás situado en esa posición, añádelo dentro de mis celdas visitadas, porque posteriormente yo ya no quiero regresar a este lugar. Y también pregunto si mi celda en la que estoy actualmente no está dentro de mi historial, entonces en esta celda en la que yo estoy posicionado, añádela a mi historial para que posteriormente tampoco tenga que recorrer ese lugar. O también el historial, como se comenta al principio del código, nos sirve para ir monitoreando las celdas que yo he recorrido. ¿Por qué necesitamos un historial? Porque primero en profundidad lo que hace es lo siguiente. Recorre cierto camino, pero de acuerdo a la programación ya no puede regresar sobre ese mismo camino, es decir, no puede regresar sobre sus propios pasos, porque así lo establecimos. De manera que para historial va a pasar lo siguiente. Vamos a recurrir al time map para hacer un ejemplo. Supongamos que en este caso aquí voy a situar mi cursor. Este es mi nave. Llega a este punto. A este punto va a hacer prioridad, va a revisar si tiene hacia arriba no se puede expandir, hacia arriba, perdón, aquí, hacia arriba sería esto, no se puede expandir, hacia derecha no se puede expandir, hacia abajo no puede regresar sobre sus propios pasos y hacia izquierda no puede moverse, está bloqueado, es decir, llega a un punto muerto en el que no puede regresar sobre sus propios pasos y no puede expandir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos situar a esa nave de manera manual en porque de esta manera ya puede expandir hacia acá, porque viene de este camino, de este camino, de este camino, y aquí ya no puede regresar. Aquí expandió, pero llegó a un punto muerto. Debemos ayudarlo a que regrese aquí, pero como este ya la visitó, pues dará prioridad ahora a buscar de este lado. Entonces, eso es lo que hará nuestro historial. Para eso nos servirá, para en algún momento poder regresar. Entonces, para eso sirve mi historial, ir guardando mis pasos para yo poder regresar manualmente
a eso. Para eso también nos sirve este contador. Y en dado caso de que pues mi celda actual no esté dentro, si esté dentro de mi historial, pues pues esto lo que hace historial, longitud de historial menos contador. Es decir, que si en dado caso nosotros llegásemos a un punto muerto, podemos regresarlo de manera manual con esto. Esto, por eso accedemos a historial, es una lista de todas nuestras, de nuestro camino recorrido y vamos a simplemente situarnos a donde ya nos podamos expandir. Entonces, una vez que ya regresemos en lista, ahora sí ya sepamos en qué punto ya nos vamos a poder expandir nuevamente, pues transportamos a esa nave de manera manual para que pueda seguirse expandiendo. Y nuevamente, pues el contador se va a ir incrementando hasta que pues ya se logre expandir esa nave. Es decir, que pues se va a ir regresando poco a poco la nave, se va a ir regresando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente encuentre cuando se puede expandir. Nuevamente vamos a tilemap, vamos a explorarlo. En este punto, llega a este punto muerto, voy a añadir un muro para que sea un poco más visual. Aquí, el que estoy añadiendo y quitando es donde se situaría un punto muerto. Pero ahora, si regresase la nave a este punto de manera manual, nuevamente seguiría estando en un punto muerto debido a que a este ya lo exploró, debido a que este también ya está explorado, y entonces a su alrededor nuevamente también tiene muros que le impedirán su regreso. Así que nuevamente hacemos el cálculo y ya no se debe regresar una casilla, sino debe regresar dos casillas. Y eso es lo que hace el contador, incrementar el número de casillas a regresar. Y en este punto vemos que sí nos podemos expandir. Para eso nos sirve nuestro contador. Ir incrementando el número de casillas a regresar. Y función ready, como se había comentado, simplemente esto lo que hace pues es situar nuestra posición en X y Y, lo teletransportamos o lo transportamos a esas coordenadas. Dentro de mi celda actual pues voy a, es la celda en la que yo estoy situado en este momento, es mi posición de la nave. Y pues nuevamente dentro de mis coordenadas en renglones, o es decir en cuadritos, los voy a almacenar en X y Y. Y pues como yo estoy situado en una celda, pues yo ya estoy situado, quiere decir que yo ya la visité. Es decir, la estoy visitando en este mismo instante. Añado ese elemento a mi lista que va a ir guardando mis celdas visitadas y también mi celda actual, pues nuevamente, pues debo ir guardando mi historial, es decir, debo ir guardando mi camino poco a poco para en dado momento llegar a regresar. La función process delta, pues nuevamente es una función que se va a estar ejecutando infinitamente a menos que nosotros la interrumpamos manualmente o a través de un código. Nuevamente, si mi timer, es decir, que no haya una interrupción, pues este código se va a estar ejecutando, va a hacer celdas usadas, va a identificar con celdas usadas los bloques o los muros dentro de nuestro mapa, va a identificar al jugador y pues esto, ¿qué es lo que quiere decir? Post-hook con post-hook and, es decir, mi posición del jugador actual, es decir, la de este mismo instante, la va a evaluar contra mi posición del jugador anterior. Esto quiere decir que si mi jugador no se ha movido de coordenadas, entonces realice algo sencillo, simplemente que realice los cálculos. En dado caso de que se mueva, nuevamente reiniciamos todas las variables y realiza los cálculos con base a la nueva posición. Y pues eso es lo que quiere decir este if y este else. Y nuevamente, ¿qué quiere decir? Si mi celda actual es distinta a mi posición de jugador, esto quiere decir que no ha encontrado al jugador. Por lo tanto, realiza la búsqueda en profundidad. Cuando celda actual sea igual a posición de jugador, es decir, que yo ya encontré a mi jugador, detengo mi proceso.
y ya lo finalizo. Y mi función onTimer nuevamente nos sirve para hacer la variable time, que pues es una variable para controlar la ejecución. Y pues eso sería todo en cuanto al algoritmo de búsqueda por profundidad.